Ministro, fiscal, comisionado y cúpula militar, muy buenos días. Teniendo en cuenta este atentado al que se le da autoría al ELN, ¿se van a fortalecer las acciones militares en contra de esta guerrilla? Y dos, puntualmente sobre la persona capturada el día de hoy, ¿cuál fue su rol o su participación exactamente con el atentado registrado el día de ayer? Gracias. Yo contesto la primera pregunta, la primera parte de la pregunta, la segunda será del señor fiscal. De hecho, ya fueron fortalecidas. Nosotros en el mes de octubre ingresamos al departamento de Norte de Santander, a la zona del Catatumbo, con la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA 3, cuenta con 5.600 hombres y obviamente que están trabajando muy duramente en esa zona, una zona difícil, una zona con mucha presencia guerrillera del ELN. También con el plan Agamenón 2 en la zona noroccidental del país tenemos una actividad claramente dirigida contra ellos, y en la zona baja, o sea en la zona suroccidental, está Hércules 2, que es otro de los planes que tenemos para atacar esas estructuras. El señor que fue capturado en la mañana de hoy, de acuerdo con las pruebas técnicas en poder de la Fiscalía General de la Nación, reconoció coparticipación a título de autor en el acto terrorista del día de ayer, y tenemos algunas pruebas indiciarias que preferimos mantener en la reserva para establecer cuál fue propiamente la actividad que él llevó a cabo. Pero ya tenemos algunas pruebas indiciarias que estamos trabajando desde el punto de vista de la investigación. Juan Pablo López, de RCN Televisión. Se prepara Rubén Bayona, Caracol Televisión. Buenos días para todos. Pero una precisión fiscal, ¿esta persona que capturan es la misma persona que se baja del vehículo que tienen detectado en el video? Y segundo, también, con semejante prontuario del autor material del crimen, ¿por qué no registra antecedentes en ninguno de los portales ni en ninguno de los organismos del gobierno, incluyendo la policía? Gracias. En relación con la primera parte de su pregunta, podría manifestarle que una de las líneas investigativas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar nos llevan a indagar si la persona que descendió del vehículo sería justamente la persona aprehendida en la madrugada de hoy, pero es algo que está por establecerse, aunque existen elementos que podrían llevar a esa conclusión. No hay una conclusión desde el punto de vista investigativo. Rubén Bayona, Caracol Televisión. Se prepara Marcela Puentes. Respecto a la segunda pregunta, si bien no tiene antecedentes judiciales, es decir, no que se había hecho una investigación que nos aportara elementos materiales de prueba sobre él, sí había información de inteligencia, no solamente en la Policía Nacional, sino en nuestras fuerzas militares. Por eso es que hemos podido hacer la trazabilidad histórica del recorrido criminal de este terrorista. Rubén Bayona, Caracol Televisión. Se prepara Marcela Puentes, Blue Radio. Buenos días, señor fiscal. Preguntarle si hay responsabilidad de los miembros del COSE por este atentado terrorista, y Gavino hace parte, por supuesto, de los miembros del COSE. ¿Se va a pedir o se le va a solicitar al gobierno de Cuba que lo devuelva al país? Debo expresar sobre el particular que, dado que existe una política del Comando Central de atacar a las fuerzas militares como objetivo del conflicto armado, dictaminado por el propio Comando Central, por los dirigentes del bloque nororiental, es lo que ha llevado a la Fiscalía a establecer responsabilidad por línea de mando respecto de estos criminales. Y en relación específica con su pregunta, en relación con alias Gavino, nosotros como Fiscalía General de la Nación tenemos que esperar las decisiones
que adopte el Gobierno Nacional en relación con órdenes de captura suspendidas en la medida en que, en el marco de un proceso de negociación y a la luz de la Ley 418, se han suspendido varias de estas órdenes de captura que tendrían que ver con varios de los miembros del Comando Central. Sin embargo, la circunstancia de que tengan suspendidas órdenes de captura no inhibe al Poder Judicial para presentar las evidencias y hechos que tiene en su poder para solicitar nuevas órdenes de captura, como de hecho ya lo hemos realizado. El año anterior formulamos imputaciones por desplazamiento forzado y reclutamiento de menores en relación con el Comando Central a propósito de los actos criminales que han venido ocurriendo en el departamento del Chocó. Marcela Puentes. Una precisión. La pregunta se refería a alias Gavino. Alias Gavino no tiene suspendidas las órdenes de captura y hay una circular roja, como el Gobierno Nacional lo ha hecho saber, que debe ser cumplida por Cuba. El señor Canciller de la República, como es de conocimiento público, envió una nota diplomática al Gobierno de Cuba hace unas semanas para hacer efectiva esa circular roja. Marcela Puentes, de Blue Radio. Se prepara Paula Ardila, de Red Más. Buenos días. Según la información que ustedes tienen en su poder, ¿se puede confirmar que se trate de un atentado suicida? Y de ser así, ¿qué medidas se están tomando para prevenir esta clase de terrorismo que sería la primera vez que ocurre en el país? Y de otro lado, me gustaría nos precisaran la información sobre los menores de edad que habrían resultado heridos en el atentado. No existe hasta el momento, dentro de estas primeras 22 horas, ningún elemento que nos permita concluir que esta persona se suicidó. Lo que sí tenemos claro era que el vehículo estaba armado con unos explosivos y que estos explosivos se activaban mediante un dispositivo electrónico. Eso es lo que hasta ahora hemos podido concluir en estas 22 horas. No hay ningún otro elemento más allá. Ha podido ser activado control remoto a través de un celular, a través de un radio, y son muchísimas las hipótesis que se están barajando y estudiando en este momento por parte de las entidades que hacen la investigación. Paula Ardila, de Red Más. Se prepara, señor director. Con respecto a los menores de edad, 3 menores de edad, uno de ellos una niña de 3 años, que son hijos de algunos de ellos de oficiales de la Policía Nacional, que han pedido mantener en reserva su nombre, por supuesto por la protección a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero realmente fueron atendidos por trauma acústico y algunos de ellos porque tenían una leve herida causada por los vidrios después de que explosionó el carro bomba. Paula Ardila, de Red Más. Se prepara Luis Acosta, de Reuters. Muy buenos días. Comisionado Ceballos, usted hace la claridad sobre la suspensión que no tendría Gavino, pero ¿qué va a pasar entonces con los otros delegados que están en Cuba? ¿Se van a levantar esas órdenes de captura? Por otra parte, si hay indicios, señor fiscal, ¿de qué frente específicamente estaría detrás de este atentado, teniendo en cuenta que el ELN es una estructura descentralizada y que opera incluso en varias partes del país por medio de células y milicias? Quisiera saber si hay esa indicación o algún indicio por el estilo. Y segundo, usted hablaba de que la persona capturada el día de hoy habría reconocido esta coparticipación intelectual. Él se estaba comunicando, fue triangulado por una llamada telefónica con quien estaba comunicándose, y habría riesgo en Bogotá de células urbanas del ELN. Para responder la primera pregunta, es muy importante recordarle al país que el Gobierno Nacional ya había decidido activar las órdenes de captura contra 14 miembros del ELN que supuestamente estaban en la isla de Cuba. Y eso respondió a una labor diplomática liderada por el señor Canciller y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para verificar si esas 14 personas estaban o no en la isla. Al comprobar que esas personas no estaban y al verificar con el propio ELN
que no se encontraban en la isla, se decidió retirar esas 14 suspensiones de órdenes de captura. Sobre la otra parte de la pregunta, las decisiones sobre el ELN corresponden al señor presidente y las hará públicas después del Consejo de Seguridad. Gracias. En lo que tiene que ver con la persona capturada, Ricardo, hay que decir que él reconoce participación en grado de autoría material y se refiere a este hecho en una conversación que posee el Sistema de Esperanza de la Fiscalía General, pero de cuyos detalles e interlocutores nos abstenemos de dar más información porque sigue la actividad judicial de la Fiscalía en este momento. Estamos trabajando, como hemos mencionado, el Frente Nororiental y, por supuesto, el COSE. Luis Acosta de Reuters, se prepara Javier Barragán de RCN Radio. Sí, muy buenos días para el señor ministro de Defensa. Las 20 víctimas fatales son todos cadetes de la policía. Y una segunda pregunta, ¿el gobierno colombiano, sus fuerzas militares y la Policía Nacional están completamente preparados para enfrentar una posible escalada de ataques indiscriminados del ELN en la eventualidad de que el gobierno cierre por completo la posibilidad de un diálogo de paz como ellos lo vienen presionando desde Cuba? Le contesto la segunda parte, la primera se la dejo al general Ateortúa, lo referente a las personas fallecidas. Claro que las Fuerzas Armadas, es decir, fuerzas militares y policías, están preparadas para enfrentar a todos los integrantes del Ejército de Liberación Nacional. De eso que no le quepa la menor duda al país. Esta es una de las fuerzas más preparadas en América. Llevan años, son personas muy capacitadas, todos ellos están en condiciones de dirigir cualquier operación. Nosotros tenemos un total de 21 personas fallecidas, entre los cuales, como ya lo informó el señor Fiscal General de la Nación, se encuentra el terrorista que iba en el vehículo. Los demás, todos son cadetes de nuestra Escuela General Santander, 2 de ellos del Tolima, 2 de Risaralda, 2 de Antioquia, 2 de Nariño, 5 de Santander, 1 de Córdoba, 2 del Meta, 1 de Cundinamarca, 2 del Valle, y nuestra cadete, que ya ha sido identificada, Erika Chica Vallejo, de la República de Ecuador. Javier Barragán de RCN Radio, se prepara Carlos Ruiz de CMI. Sí, ya te voy a preguntar. Sí, bueno, con los buenos días. En primera instancia, bueno, se conoce de ese lamentable atentado terrorista y hay temor en todo el país de una escalada terrorista por parte del ELN, no solamente en Bogotá, sino en diferentes ciudades del territorio nacional. ¿El Estado está preparado? ¿Han recibido información sobre emergencias, alertas, paquetes sospechosos luego de lo ocurrido en la Escuela General Santander de la Policía? Y segundo, si ya tenían identificado un carro sospechoso que estaba haciendo diferentes trámites, maniobras, en fin, desde el 2017, ¿por qué no se actuó de manera preventiva y pues termina sucediendo lo que lamentablemente pasó? No, yo diría que claro que estamos preparados. Esa primera parte de su pregunta ya fue respondida. Lo que pasa es que en este país no podría haber un seguimiento a todos los traspasos de vehículos. Eso verdaderamente pues no tiene razonabilidad alguna. Aquí lo que hay es un proceso investigativo que permite devolverse al año 2017 para tratar, y como efectivamente se hizo, de configurar cómo fueron la cadena de hechos que desemboca en este atentado terrorista. Para complementar la primera parte de su pregunta, nosotros dentro de los protocolos tenemos establecidos que después de un acto terrorista, los análisis criminológicos y sociológicos nos dicen que hay un impacto en la comunidad y que inmediatamente se activan las alertas de la ciudadanía y la sensibilidad ante las eventuales actividades que giran alrededor de ellos. Conocedor de esto, yo dispuse que el jefe de Seguridad Ciudadana inmediatamente hiciera un puesto de mando unificado en la ciudad de Bogotá,
se comunicara en todo el territorio nacional con comandantes de metropolitanos departamentos y no solamente en Bogotá, sino en las ciudades desplegaran toda nuestra capacidad. Primero, para desestimular cualquier información que se presentó el día de ayer, entre ellas una de un posible bus bomba que fue completamente desestimado, porque les llevamos toda nuestra capacidad de los técnicos en explosivos y verificamos que simplemente era una alerta inesperada. Pero segundo, sabemos que causa sensibilidad y las personas se activa la línea 123 en todo el país, manifestando que hay vehículos sospechosos, que hay personas que están como transeúntes no conocidos, y nosotros sabemos que esta es una reacción permanente. Por eso el día de ayer estábamos respondiéndolo y hace parte del protocolo que activamos inmediatamente. Carlos Ruiz, de CMI, se prepara Orlando Villar, de Caracol Radio. Una pregunta para el señor ministro de Defensa y para el fiscal general. Por favor, que la respondan. ¿El gobierno colombiano o la Fiscalía General tienen indicios o pruebas o sospechan que funcionarios del gobierno venezolano pudieron participar como determinadores en este atentado de ayer? El Ministerio de Defensa no tiene ningún indicio sobre ese punto específico. Lo digo con total y absoluta claridad. Orlando Villar, señor fiscal. La Fiscalía General de la Nación no tiene en estos momentos elementos o evidencias materiales probatorias que permitan hacer un compromiso de responsabilidad transfronteriza. Pero sí tenemos información que se ha estado judicializando con el objeto de establecer la presencia de comandantes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que actúan desde territorio venezolano. Buenos Orlando días. Villar, Caracol Radio, se prepara Freddy Guerra de City TV. Buenos días para todos, estamos en directo para Caracol Radio. Señor Ministro de la Defensa, ¿ustedes tienen información ya de inteligencia sobre algún eventual nuevo atentado o algún riesgo en algunas poblaciones que se puedan registrar nuevos atentados? Y quisiéramos saber si en el momento en que el vehículo ingresa a la Escuela General Santander arrolla a alguno de los guardias que precisamente intentaba obstaculizar su paso. Al fiscal general, quisiera saber, con ese prontuario que tenía esta persona que nos señalaban, ¿cómo es posible que tenía este historial, tenía una característica particular que era no tener una mano, compró un vehículo, hizo traspasos, llegó hasta Bogotá, recorrió desde Arauca hasta la capital y no lo detectaron las autoridades? Y finalmente al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, después de comprobar que el ELN es el autor de este atentado, ¿el gobierno va a seguir con la mesa de negociaciones en La Habana? Gracias. Varias cosas contiene su pregunta. En primer lugar, si las personas de la Guardia se le hubieran interpuesto, sin lugar a dudas hubieran sido atropelladas. Cuando el vehículo entra a toda velocidad, obviamente, el guardia se retira, so pena de ser obviamente arrollado, y eso es una actitud defensiva clara, inmediatamente activa todos los protocolos de seguridad, y es así como lo van detectando en todo su desplazamiento, que como ustedes lo vieron, fue sumamente corto en su ingreso y en su permanencia hasta que explota dentro de la escuela militar. Creo que la otra parte de la pregunta corresponde al fiscal. Ustedes han visto que la investigación se inició alrededor del vehículo y alrededor del sujeto una vez se conoció quién era el propietario del vehículo. En relación con el vehículo, la información que le hemos provisto a la opinión pública es una información que se ha recaudado a partir de las investigaciones que se iniciaron en el día de ayer, que a nadie le quepa duda. Como lo ha dicho bien el ministro de Defensa, no teníamos conocimiento que en el año 2017 se han empezado a hacer este tipo de transacciones que vinculaban a personal del Ejército de Liberación Nacional o de sus milicianos. Esta es una información que se recoge a partir del acto terrorista del día de ayer. Y en relación con el sujeto, hay un cúmulo de personas que están siendo objeto de investigación, judicializadas. Algunas de ellas ya hemos judicializado ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, inclusive. Y por supuesto esto implica una tarea tesonera, enorme,
de que todas las informaciones de inteligencia donde surgen inicialmente se permitan judicializar, y para ello tenemos que llevar evidencia incontrastable para que un juez de la República pueda adoptar decisiones. En este caso, existían referencias en testimonios de CODES y eso permitía hablar de alias Kiko o alias El Mocho, pero no había identificación judicializada plena que nos permitiera avanzar en un proceso judicial con relación a este señor. Sobre la tercera pregunta, quería insistir en que el señor presidente de la República hará el anuncio oficial sobre la posición del Gobierno Nacional frente al ELN, pero aprovecho para volver a mencionar que el presidente de la República ha establecido unas líneas muy claras. Entrega de todos los secuestrados, no más secuestros, no más actos criminales. Y esto es muy importante. Toda la información que hoy está compartiendo al país, el señor fiscal general de la Nación y el señor ministro de la Defensa, muestran y confirman la falta de voluntad del ELN para llegar a la paz. Y la más clara expresión es que el hecho de que este execrable acto lleve más de 6 meses de planeación, por supuesto que confirma esa falta de voluntad. Por eso el señor presidente, y esto lo deben valorar todos los colombianos, había establecido que no enviaría vocero alguno para dialogar con el ELN hasta que estos actos criminales que hoy se confirman cesaran. Freddy Guerra de City TV, se prepara Yair Díaz de Telemundo. Muy buenos días. La pregunta para el ministro tiene que ver que algo mencionó usted sobre las redes sociales. Había unos mensajes anterior al atentado donde se anunciaba aparentemente unos atentados en la capital del país. También quería saber si también hay operativos en este momento en Saravena, Arauca, aquí también en Bogotá, en Bosa, en Ciudad Bolívar, porque se ha visto movimientos por este sector. Se lo pregunto al director de la policía. Sí, efectivamente se había hecho un análisis sobre las redes sociales, como es claro, y inteligencia conceptó que esto tenía una relación con la marcha estudiantil que debía ocurrir en el día de ayer. Y la asociación que se hizo, y si usted lo lee en el contexto con ese enfoque, claramente entenderá que aparentemente hacía más referencia a esa protesta estudiantil que a cualquier otra cosa. Indudablemente, la Policía Nacional está adelantando diferentes actividades, unas de carácter preventivo, otras en respuesta al clamor de la comunidad y otras investigativo. Por ejemplo, en respuesta a ello, en el sur de Bolívar incautamos ya esta mañana 15 granadas y material bélico que pertenece a esta organización criminal del ELN. Pero asimismo, esto es respuesta simplemente a la dinámica institucional que todos los días trabaja y ora en beneficio de la seguridad ciudadana. Yair Díaz de Telemundo, se prepara Héctor Guamán de Alerta Bogotá. Buenos días, señor fiscal. El gobierno de los Estados Unidos ofreció ayer su apoyo para las investigaciones. ¿Cuál va a ser esa ayuda? ¿Han tenido ya contacto con alguna autoridad de este país? El gobierno de los Estados Unidos es definitivamente el gran aliado de la justicia colombiana. Y desde el momento de la ocurrencia de los hechos y por su presencia en procesos de capacitación en ese momento, en la Escuela de Policía General Santander, nos brindaron apoyo a través de agentes especializados que estaban dictando cursos sobre terrorismo en la escena de los hechos para poder establecer el alcance del acto terrorista. Y en los operativos que llevamos a cabo en la noche de ayer, en el día de ayer y en la madrugada de hoy, para poder triangular eficazmente las comunicaciones que nos condujeran al coautor sobreviviente de estos hechos, el gobierno de los Estados Unidos nos prestó de nuevo eficaz colaboración. Héctor Guamán de Alerta Bogotá, se prepara Diego Legrand, AFP. Muy buenos días. Son 3 inquietudes. La primera tiene que ver, nosotros quisiéramos saber, como quiera que sea, cuando va uno a una institución, llámese policía, ejército o cualquier entidad oficial, hay que registrarse y saber y manifestarle a la persona que está en las puertas o en la guardia
¿A qué va? ¿Quién es y cuál es su carácter de visita? Quisiéramos saber qué dijo este hombre al ingreso, cómo pretendía engañar a los policías. Segundo, se dice, esta mañana se especula que una segunda captura se habría caído por un mal procedimiento. Y tercero, saber si el vehículo carrobomba fue cargado en Bogotá, a ver si ustedes ya lo saben, o venía de otra ciudad cargado con el explosivo. Gracias. Claro, las personas se tienen que identificar a las entradas de las guarniciones militares y de policía, ni más faltaba que no. Es que esta persona lo hace de manera violenta. Aprovecha la apertura de la reja para que en el momento en que sacaban unas motos y de manera violenta ingresa a la escuela de policía. Es por esta razón que no se le puede preguntar absolutamente nada, sino generar todas las alarmas de seguridad propias. Y ustedes vieron la foto en el momento en que un oficial, cuando él llega frente al casino de oficiales, se le acerca a inquirir lo que es lo que está haciendo allí. Él es cuando acciona la reversa, da una vuelta y en el lugar 100 metros más adelante explota el vehículo. Diego Legrand, de AFP, se prepara, señor fiscal. Los fiscales de conocimiento siguen valorando la pertinencia de judicializar nuevos actores. Esta es una actividad que obviamente no ha cesado. Por ahora existe la captura que conoce la opinión pública, porque así lo hemos informado en la mañana de hoy. Anoche, en la madrugada, y gracias a la cooperación del Consejo Superior de la Judicatura, llevamos a consideración de juez de garantías un nuevo caso. Esa captura no se cayó por errores de procedimiento. Compartimos evidencia con el juez de garantías y quedamos en volver a valorar más evidencia en el curso de los próximos días. Esa es la verdad de la situación. Pero para seguir avanzando en esta investigación, yo quiero llamar a la ciudadanía, a todos los colombianos, para que además de indignación, le provean a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, utilizando el 123, por favor, información que nos permita seguir avanzando en la determinación de un mayor número de personas que hayan sido partícipes en este acto criminal y que nos ayuden a identificar el lugar de donde habría salido el vehículo, porque la traza desde el punto de vista de las cámaras a la ciudad implica una labor investigativa que es un poco lenta, y para los efectos de la investigación es mucho más útil tener recaudo probatorio temprano, oportuno. Por eso demandamos la cooperación de toda la ciudadanía. Desde ayer dimos cuenta y razón del autor material y del vehículo en espera de mayor información. Ya nos ha llegado alguna, pero realmente demandamos de toda la ciudadanía una cooperación muy eficiente, que es la mejor manera de manifestarse contra la delincuencia. Diego Legrand, de AFP, se prepara Bernard Chom, de Melodía. Buenos días. Quisiera saber si dentro del abanico de posibilidades que manejan está la posibilidad de que otro grupo armado organizado hubiese trabajado junto con el ELN. También quisiera saber si consideran que hubo fallas de seguridad en la escuela y a qué se deberían, si es el caso. Y por último, si consideran que este atentado guarda alguna relación con el congelamiento de los diálogos de paz que se adelantaron en La Habana. Gracias. Le contesto. La primera parte de su pregunta, no hay evidencia alguna que muestre que esto haya sido realizado conjuntamente con otro grupo armado organizado. La información recaudada en las 22 horas permite afirmar categóricamente por el momento que exclusivamente es de autoría del ELN y no de ningún otro grupo armado organizado. Sobre las eventuales fallas de seguridad, hay investigaciones administrativas que se están desarrollando, pero nosotros hemos privilegiado, obviamente, los hechos y ya habrá oportunidad de hacer las respectivas investigaciones. Sobre la última pregunta,
de si tiene o no relación con lo que usted llama congelamiento, insisto en que el presidente de la República decidió no enviar vocero alguno a tener diálogo de ningún tipo con el ELN, y lo que muestran hoy las investigaciones es que este acto había sido planeado más allá de 6 meses, lo cual quiere decir que era una decisión ya tomada por el ELN, independientemente de cualquier espacio de diálogo que hubiese tenido con este gobierno. Bernard Shaw, de Melodía. Se prepara Luis Fernando Acosta, de Capital Radio. Muy buenos días. Señor Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, ¿cuál es el mensaje del Gobierno Nacional a la comunidad internacional, teniendo en cuenta que estamos en el ojo de todo el mundo, pues, en el proceso de paz y los cambios que ha tenido el país? El mensaje ha sido claro por parte del señor presidente desde el primer día de su mandato: cero tolerancia al secuestro, cero tolerancia al terrorismo, cero tolerancia al reclutamiento de menores y cero tolerancia a la afectación de la infraestructura energética de este país. Y en este último punto, como un mensaje muy claro también a la comunidad internacional, ya que usted me lo pregunta, la voladura del oleoducto está prevista como un acto terrorista en una de las convenciones contra el terrorismo, la más importante para Colombia, la Convención Interamericana contra el Terrorismo de 1997, que prohíbe el uso de bombas y explosivos contra redes de transmisión de combustibles. Y en ese sentido es muy importante que Colombia entienda, y la comunidad internacional, que todas aquellas condiciones que ha establecido el señor presidente tienen un sustento legal internacional, y por tanto el ELN confirma que no tiene ningún tipo de voluntad de paz porque viola todas las normas del derecho internacional. Luis Fernando Acosta, de Capital Radio. Se prepara Yesid Vaquero, de Univisión. Buenos días. Quiero hacer 2 preguntas. Una de ellas es: ¿desde cuándo, si se tiene ya conocimiento, estaba el vehículo y las personas que realizaron el atentado aquí en Bogotá? La segunda pregunta, señor ministro, usted dijo que había unas redes sociales de los grupos terroristas o al margen de la ley, y que algunas personas consultaban estas redes sociales. ¿Quiénes son, si se puede saber? Sí, me estaba refiriendo a un tuit que puso el ELN el día 15 y que yo creo que todo el país lo conoce, que haya sido suficientemente discutido, debatido, está en las redes sociales. Y yo me refería concretamente que no es razonable que un grupo armado organizado, un grupo terrorista como el ELN, tenga esa cuenta de Twitter. Culminamos con Yesid Vaquero, de Univisión. Buenos días, gracias. La pregunta, y de pronto insistiendo, es si hay certeza, mediante las investigaciones de inteligencia, de que los cabecillas del ELN estén recibiendo apoyo del gobierno venezolano, y si en realidad están actuando en coordinación con el régimen de Maduro, como lo han dicho abiertamente funcionarios del gobierno. Y la segunda, si dentro de la investigación que hicieron al vehículo se sabe qué tipo de transmisión tenía. El vehículo era de transmisión mecánica, y lo demás pues se lo dejo al señor Fiscal General de la Nación. Reitero que informaciones que ha recibido la Fiscalía que están siendo judicializadas, testimonios también que hemos recaudado, particularmente en la zona, en el departamento de Arauca, darían cuenta justamente de que hay comandantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que se encontrarían ubicados en territorio venezolano. Es así. Sobre ese último punto, quiero recordarle al país que hace una semana el señor canciller de la República, por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado, envió una nota diplomática oficial al gobierno de Venezuela pidiéndole que aclare si hay o no presencia de 3 personas del Comando Central del ELN en su territorio, concretamente Antonio García, segundo al mando en esa organización, Ramiro Vargas, uno de los líderes históricos, y Gustavo Giraldo Quinceno, alias
Pablito. Aún estamos esperando la respuesta del gobierno venezolano. Bueno, a todos ustedes les agradecemos la asistencia.